Sí, perfecto. No hay problema. Tembló, ¿no es cierto? Tembló, ¿no? Ah, no. Señor querellante, por favor, continúe. Ya. Señor presidente. Señor defensor, por favor, continúe. Perdón. A ver, retomando entonces, vuestras señorías, en estas diversas fallas geológicas que he enunciado, habíamos planteado, para engancharme bien ¿cómo se dice esto? En la disolución del tipo penal del bien jurídico, y había explicado, ¿no es cierto?, que no había perjuicio al extremo que existe dos fallos de nuestros tribunales por AFP Habitat y por CUPRUM. Omití en ese momento, y ahora aprovecho de recordar que AFP Moneda, que está acá presente, AFP, el Fondo de Inversión de Moneda, nunca demandó, ni hizo ni amago de demandar, y ya está prescrito. Es decir, también ese querellante tampoco relevó los perjuicios bajo una fórmula. Después de eso pasamos a la denominación, ¿no es cierto?, o este cambio de rótulo que tenía el tipo penal, que aparecía escrito como manipulación bursátil, y que habían hecho este esfuerzo, ¿no es cierto?, ahora por acomodarlo con picardía y laxitud, algo que ni en tiempos de becaría probablemente se hubiera tolerado, de alguna manera acomodarlo para comprender este bien jurídico diluido. Y ahora quería pasar de lleno entonces, vuestras señorías, a el concepto o a hipótesis de fallas o geológicas o manipulaciones que he denominado manipulaciones conceptuales. Y básicamente una que me referí ya al comienzo, porque ahora la voy a detallar un poco más, que guarda relación con confundir la utilidad contable con el flujo de caja. Básicamente el razonamiento del Ministerio Público es bastante sencillo, y de los adherentes también sencillo en esto. Revalorizar las acciones incorporando el precio de mercado importa reflejar en la contabilidad la realidad tributaria y patrimonial de la compañía. Como consecuencia, que esto no lleva aparejado una mayor disponibilidad de caja, de flujo, porque la empresa vendió las acciones y al poco tiempo compró las acciones, y por lo tanto la caja se gastó en la operación de compra. Si bien la contabilidad refleja una mayor utilidad porque revaloriza, según lo que recomendaban los asesores en su tiempo, revaloriza el patrimonio de la sociedad, en el fondo no tendría o no dispondría de flujos de caja para pagar, en definitiva, los dividendos o el reparto de utilidades. Por lo tanto, la circunstancia que esa utilidad no lleve aparejada una disponibilidad equivalente a recursos financieros tiende a confundir, su señoría, a los acusadores en circunstancias que ello es perfectamente normal. Y esto es lo que yo explicaba al comienzo de mi alegato como el teorema de Modigliani. Muchas veces, efectivamente, y esto es merecedor de premio Nobel por esto, es decir, muchas veces las empresas optan por endeudamiento en vez de recurrir a capital propio, o no tienen el capital propio. Eso no significa un detrimento, el endeudamiento patrimonial o financiero para una compañía. Máxime si ha traído a valor presente sus activos, es decir, lo más importante que la compañía tiene. Por lo tanto, aquí hay como una suerte de insalvable contradicción lógica, si se quiere, porque ¿cómo sería posible, creo que algo lo anticipé esto, revalorizar el patrimonio de una sociedad importa a la vez detrimento económico? O lo uno o lo otro. Si la sociedad vale más, no hay detrimento económico. Si la sociedad, producto de la operación, no se revalorizara, bueno, uno podría empezar a escarbar en posibilidades de manipulación, de operación ficticia, pero si lo que recomendaron es realizar operaciones que revalorizaron el patrimonio, naturalmente mal se puede hablar de detrimento financiero. Pero incorporan esta lógica del detrimento financiero porque, en el fondo, yo digo, hay esta suerte de confusión. En el fondo, los acusadores, su señoría, asumen que no obstante el mayor valor patrimonial de la sociedad, dato que es real, que se refleja por lo mismo en una mayor utilidad, dato que es real desde un punto de vista de la lógica tributaria, generando reparto de utilidades a todos los accionistas, dato que también es real, se irroga detrimento, dato que es falso, por la estrechez coyuntural de la caja en el fondo a la hora de pagar el dividendo. En el fondo, los
el Ministerio Público y los adherentes lo que cuestionan, su señoría, no debiera ser la venta de las acciones que permiten traer a valor de mercado de $5 a $50 estas acciones que las que era propiedad la compañía, las SQM, sino que en realidad pareciera ser que lo que cuestiona es la decisión de repartir el dividendo sin tener caja. Y esto es extraordinariamente importante desde el punto de vista de la participación. Esto también, este argumento, su señoría, va a impactar cuando veamos el caso 6, o ese que llaman ciclo SQ, porque efectivamente, si lo que se cuestiona es el reparto de dividendos, es muy importante definir cuál es el rol que en un reparto de dividendos juega el gerente general. Y la verdad es que el reparto de dividendos en una sociedad anónima, y particularmente sociedades anónimas abiertas de este tipo, es una obligación y a la vez un derecho, digamos, que lo define el directorio de la empresa, no lo define el gerente general. Y los dividendos provisorios los define el directorio y los dividendos definitivos lo aprueba la Junta de Accionistas. Por lo tanto, si hubo reparto de dividendos en estas sociedades, no fue por una decisión del señor Mota, fue por una decisión unánime del directorio o directorios donde estaban representados incluso los minoritarios. Entonces, dicho esto, digamos, para esclarecer este punto, su señoría, yo refería al comenzar el alegato, para hacer una analogía, un ejemplo, que muchas veces cuando no hay caja, a veces igual hay que pagar obligaciones y recurrir a endeudamiento. Y el caso paradigmático en las empresas chilenas es tener que pagar los impuestos a fines de abril. Es decir, está la morosidad, está en la calle, no están todos los recursos que se requerirían, pero eso no es excusa. Hay que pagarlo, los impuestos, y por lo tanto se recurre a endeudamiento, etc. Entonces, quiero dejar esto extraordinariamente claro, su señoría, porque, en definitiva, esta confusión entre utilidad, flujo de caja, que pareciera irrogar de instrumento financiero, es una concepción o una manipulación conceptual que nos arrastra en una suerte de pequeña confusión lingüística, pero que en la práctica no tiene mayor impacto. Séptima falla geológica. Esta me parece interesante, en realidad esta puede ser grado 8, señoría. La acusación manipula el concepto de ánimo de transferir o enajenar las acciones desde una doble perspectiva. Por un lado, en cuanto exige su perpetuidad o permanencia en el tiempo, esta idea de que las acciones, si yo las vendo, las compro, tienen que estar cierto tiempo en manos de un tercero para que fuese con el ánimo de transferir el dominio. Si no tuviera ese tiempo, pareciera ser que no es así en la pretensión punitiva que hay acá, o que subyace. Y al suponer que sería, como yo anticipaba, incompatible con otros ánimos, o con otros objetivos, o con otros propósitos que revelan los mismos acusadores en más de alguna parte de la acusación, en orden a perseguir, en definitiva, traer o incorporar el valor de mercado de las acciones. Entonces, las transacciones bursátiles serían ficticias, nos afirman, por cuanto el vendedor, dicen, no pretendía enajenar, estoy citando la acusación, y el comprador no pretendía adquirir, agregando que estas transacciones, el objetivo era generar entonces utilidades ficticias, esa trampa tautológica de la que hablaba. Lo interesante, su señoría, no es lo que afirma la acusación que acabo de citar. Lo verdaderamente importante es cómo el Ministerio Público y los adherentes, en definitiva, fundamentan o sostienen estas afirmaciones. El papel, naturalmente, aguanta todo, también el audio. O sea, aquí se puede dar todo tipo de explicaciones, pero el derecho no soporta todo. Y por lo tanto, la tesis de los acusadores pareciera que discurre en dos mundos paralelos. Por un lado, el mundo de la realidad, de la cual nos queremos alejar, el mundo de la literalidad, el mundo de lo positivo, el mundo de los actos materiales, el mundo de las cualidades de los actos materiales, y tratan de sumergirnos en el mundo imaginario, en un mundo que yo describiría como holográfico, así como ese juego hoy día, el Fortnite, que los niños están a veces pegados en el computador, en la televisión. Un mundo virtual, un mundo donde en realidad no está la realidad, valga la redundancia. Pero la verdad, vuestra señoría, es que los hechos no van a cambiar en función de las intenciones. No se altera el marco fáctico. Si no hay reproche objetivo,
no se puede reprochar subjetivamente infiriendo meras intenciones. Nos desplazamos, un poco lo que anticipábamos antes, a un contexto de antijuridicidad material de una conducta, prescindiendo de la existencia, en el fondo, de una acción típica. Sería similar a castigar la tentativa inidónea o absolutamente inidónea, su señoría. Sería casi, como decía antes, postular la vigencia del derecho penal de autor en lugar del derecho penal de hechos. O sea, nada más lejos del estándar de un Estado social y democrático de derecho. Por lo mismo, exigir, vuestra señoría, como requisito supralegal el ánimo de transferir el dominio como tal y postular que la realización de una transacción bursátil sería incompatible con otros ánimos y que por ello las transacciones son ficticias, en mi opinión, vuestra señoría, no resiste análisis. Ahora, hemos explicitado las legítimas razones financieras y de racionalidad económica y de negocios que justificaban la venta de las acciones y su posterior o eventual compra, sin entrar a cada una de ellas, pero esto lo vamos a ver a lo largo del juicio y los testigos, los peritos van a refrendar que esto naturalmente era así. Por lo demás, su señoría, esta exigencia subjetiva que se pretende introducir un poco de contrabando en la normativa para tratar de sancionarnos por la intención y no por los actos realizados, y que se introduce de forma artificial, en realidad no solo es ajena a la normativa bursátil, y vamos a ver la importancia que juega en esto la normativa bursátil y el cumplimiento de la normativa bursátil, porque aquí se ha hecho gran esfuerzo y gran alarde en tratar de ningunear, de menospreciar, de disminuir la relevancia de las formalidades de la normativa bursátil, cuando precisamente es todo lo contrario. Lo que da certeza al mercado de valores y lo que da certeza a la bolsa son precisamente el cumplimiento de todas cada una de esas formalidades, y lo vamos a ver. Pero también esto pugna, esta idea de introducir este requisito supralegal, incluso pugna con las reglas de nuestro Código Civil. Pugna con el artículo 1793 y con el artículo 1801 a propósito del contrato de la compraventa. La compraventa se reputa perfecta, vuestra señoría, cuando hay acuerdo en el precio y en la cosa. Incluso que no se materialice la tradición, ocupando la compraventa como título traslaticio o dominio, no es motivo de nulidad de la compraventa. Por lo tanto, suponer que la intención juega un rol, llamémoslo así, relevante acá, en la operativa bursátil o en la compraventa, en este caso de acciones, para pretender, y esto es también lo importante, que esto sea jurídico, penalmente relevante para poder condenar al señor Mota por el delito de manipulación bursátil, que realiza operaciones asesorado por abogados, por contadores, con decisiones de directorio, con decisiones de juntas de accionistas. Es decir, para poder cuestionar esto, en definitiva, supone, en el fondo, necesariamente un disvalor mayor. El ánimo de transferir en un contrato de compraventa está literalmente, nuestra señoría, incorporado, si se quiere, en la decisión de compra y o venta, y particularmente en el mercado de valores, porque cuando uno decide comprar o vender en el mercado de valores, transar en el mercado de valores, uno no puede hacerlo. O sea, si usted, su señoría, quiere hoy día ir a comprar una acción, usted no puede ir a la bolsa. Si yo quiero comprar una acción o vender una acción, no lo puedo hacer. Solo lo pueden hacer los corredores de bolsa. De ahí que se discuta, si quieren, por qué no están presentes acá los corredores de bolsa. Si las operaciones fueron ficticias y quienes realizaron las operaciones, los únicos habilitados, de acuerdo con la ley de mercado de valores, para realizar operaciones, son los corredores de bolsa, bueno, ¿por qué entonces cuestionamos, ¿no es cierto?, la orden de compra o de venta que pudiera haber dado o cursado, ¿no es cierto?, eventualmente, y eso se verá, pudiera haber cursado el señor Mota. Naturalmente, vuestra señoría, la pura orden que el señor Mota pudiera haber dado de comprar o vender, de hecho podría caber incluso casi en un acto de proposición del artículo 8º, impune de nuestro Código Penal. O sea, el señor Mota, si él hubiera querido y le propone al corredor esa conducta, ese tramo de conducta, por sí misma no tiene ninguna relevancia jurídico-penal. La relevancia aparece cuando toma la orden el corredor de bolsa y la ejecuta. Y aquí entonces ya pasa a ser importante entender, vuestra señoría,
un poquito por lo menos, a nivel de lo que se necesita, creo yo, para nosotros que no somos expertos financieros y no operamos usualmente en bolsa, un poco entender cómo funciona la bolsa y qué entendemos por la bolsa y de verdad qué es todo esto, porque si no, se cae también en una pequeña trampa retórica que es darle un valor totalmente disociado con la realidad, algunos términos que en otro contexto parecieran ser relevantes. 1 minuto de difusión, 3 minutos de difusión, órdenes directas, corredor, son términos que pudieran no estar en nuestro lenguaje cotidiano o en nuestra vida cotidiana. Y por lo tanto, su señoría, yo me gustaría detenerme en este punto y hacer la siguiente pregunta. Si nos planteamos qué es el mercado bursátil o qué es la bolsa, probablemente todos, ¿no es cierto?, responderían que es un lugar físico, ¿no es cierto?, un lugar donde se transan acciones, que queda en el centro de Santiago, en calle Bandera, seguramente los que saben, con, no sé, Nueva York, creo, para parecernos a Wall Street, la calle se debe llamar Nueva York, y nos imaginaríamos una gran rueda donde se transan. Así era antes de la tecnología, la Bolsa de Comercio de Santiago, era un espacio físico, se venden acciones en esta vía, se rematan, a viva voz, y probablemente nos imaginaríamos también esa imagen bastante clásica cuando se coloca una acción del toque de la campana en la bolsa de Wall Street o el lanzamiento de una nueva acción. Siempre esas imágenes salen, ¿no es cierto?, en la prensa y es como la imagen que uno pudiera tener del mercado bursátil. La verdad que lamento desilusionar a los presentes, a su señoría y a quienes tengan esta nostálgica imagen de lo que es el mercado bursátil y de lo que es la bolsa. La verdad que en el día de hoy, por ejemplo, en Wall Street, menos del 2%, perdón, poco más del 2% de las acciones se transan propiamente en Wall Street. Hoy día, si me avanza hoy día, básicamente, la mayoría de las operaciones tienen lugar, podríamos llamarlo, no en la rueda, en un espacio virtual, en un espacio cibernético, en un espacio que está alejado por completo de esa imagen nostálgica que podemos tener de la bolsa. Hoy día, la bolsa, técnicamente hablando, es un sofisticado sistema operativo de inteligencia artificial, altamente regulado, altamente sofisticado, donde las formalidades, donde las reglas funcionan, gatillan decisiones automáticas, operaciones que no se pueden realizar, operaciones que sí se pueden realizar, reconoce, procesa millones de datos en velocidades insólitas, que no tendríamos ni la capacidad de pensar. Una operación por 1 milésima de segundo, que es lo que se trata de realizar. En Estados Unidos están tratando ya ahora 3 milésimas de segundo. Su señoría, para que se imagine, 1 milésima de segundo, compárelo con cuánto tarda en pestañear. Un pestañeo son 250 milésimas de segundo. Es decir, alcanzaría a pestañear 250, no sé si esa es correcta la tesis, pero para que se imagine la velocidad que significa la milésima de segundo. Es 250 veces más lento nuestro pestañeo. Ahora, y por lo tanto, el algoritmo, por decirlo en términos bastante sencillos, por ahí veía un colega que estaba con un libro de Yuval Harari, Sapiens, que después escribió el libro Homo Deus, y donde nos plantea para dónde va todo esto de la inteligencia artificial. La verdad es que el algoritmo reemplazó el martillo. Por lo tanto, ¿por qué esto es relevante? Porque cuando digo que se dio la orden y la ejecuta el corredor, y el corredor pone la orden en el sistema, y lo vamos a ver a lo largo del juicio, de alguna manera el sistema captura la orden y adquiere, por decirlo así, vida propia. Se puede ser interferida, la mejor oferta puede comprarla, hay distintas formas, ¿no es cierto?, en la cual el sistema empieza a interactuar con algoritmos, con sistemas, para que en definitiva se procese y se materialice y se concrete en definitiva una operación de bolsa. Y por lo tanto, el intento de ningunear las meras formalidades, es decir, es que individualmente las operaciones cumplieron con toda la normativa bursátil. Su señoría, cumplieron con todas las normativas bursátiles. Y cumplir con todas las normativas bursátiles supone que se pudieran llevar a realidad las operaciones, que se pudieran concretar, que pudieran tener lugar, que pudieran producir efectos, que pudiera
existir como tales. Si no hubiese sido real, si esto fuera todo ficto, el sistema hubiera gatillado alarmas, hubiese parado, hubiese interrumpido probablemente y no hubiese podido procesar esas 22 órdenes que decían en el caso 6, creo que era, o 5. No habría podido ocurrir todos los hechos, las operaciones que hoy día nos ocupan. En el fondo, la bolsa lo que hace, vuestra señoría, es proveer seguridad, certeza, certidumbre, y certidumbre en dos cosas, o dos situaciones. Imagínese su señoría por un instante, y por eso me quiero detener en esto, que usted o alguien decide comprar acciones, coloca la orden. Yo aquí les decía con el celular como así como compro un libro en Amazon y después puedo eventualmente arrepentirme y me anula la orden. Yo coloco una orden a mi corredor. Mi corredor aprieta el botón. Entra en el sistema. Yo ya no me puedo arrepentir. La operación se va a llevar adelante, se va a tener que pagar porque el que vende, que acepta, que calza esa operación, por otro lado, yo quiero comprar, el otro quiere vender, alguien también pulsó el botón, por decirlo así, colocó su respectiva orden de compra y el otro la orden de venta, espera recibir el precio, espera recibir las acciones. Es decir, acá se tiene que dar nocionalmente, por decirlo así, en milésimas de segundo, un conjunto de operaciones que tienen que funcionar, donde no caben, por supuesto, las intenciones. Yo di la orden y si me arrepentí de dar la orden, pasó nomás. El corredor no puede responderme por el arrepentimiento mío. Se lleva adelante, se calzan, hay un encaje, funciona el sistema. De hecho, la Bolsa de Comercio hoy día, naturalmente funciona con algoritmos, pero esto es muy interesante y por eso lo quise levantar en esta lámina. Hoy día tiene una institucionalidad, una filial que se llama la Contraparte Central, CCLB, cclb.cl, cuya misión es ofrecer los mejores servicios de compensación y liquidación de valores, contribuyendo así a la estabilidad financiera y solidez del mercado de capitales. En el fondo, al final del día, cuando termina el día de transacciones, quien revisa las operaciones, los neteos, las transacciones, y que se materialicen, que uno reciba las acciones, que otro reciba, en definitiva, el precio, es esta verdadera gran cámara de compensación, si pudiéramos hacer un símil con el sistema bancario. Incluso, nocionalmente, por una milésima de segundo, quien compra y vende, aunque sea nocionalmente, es la CCLB. Pasa por sus manos, por decirlo así, por una milésima de segundo cuando hacen este neteo y se realizan los pagos y funciona esto. Por lo tanto, la bolsa paga siempre a través de la CCLB. Y, por lo tanto, las operaciones se materializan siempre. Y nadie, por lo tanto, tampoco pregunta las intenciones. Ni al corredor ni a la bolsa le interesan las intenciones. La operación se ejecuta y se materializa. El precio se paga, las acciones se entregan. Opera la CCLB. No cabe espacio para aducir errores. No cabe espacio para arrepentimiento o desistimiento. Porque si no, el mercado no tendría las certezas que se requieren en las operaciones. Y de ahí, vuestra señoría, que yo me atrevo a decir que la acusación en esto y el poner a un tribunal en la disyuntiva de tener que calificar intenciones de estas operaciones ex post y tener que definir cuál fue la intención de la transacción o de la operación que tuvo lugar, que cumple con todas las exigencias reglamentarias, con todos los sofisticados algoritmos, con todos los sofisticados sistemas operativos de inteligencia artificial, con todas las reglas y la normativa de la ley de mercado de valores y de las normas de la propia bolsa. En definitiva, supone, al calificar ex post la intención, un efecto muy dañino para el mercado de valores, porque entonces se podrían cuestionar numerosas operaciones, se podrían cuestionar muchísimas situaciones como operaciones ficticias en un mundo donde no debiera ocurrir. Es casi abrir una caja de Pandora. Y por eso, para graficar esa caja de Pandora, vuestra señoría, es que yo decía al comienzo de mis alegatos, y lo graficaba, lo ejemplificaba en lo que se llama las operaciones de balanceo de fondo de las AFP. Solo para muestra, vuestra señoría, un botón. Ponme la tercera lámina, el balanceo de acciones. Ahí, por ejemplo, en el año, en el libro compra, en el 20 de agosto del año 2009, AFP Habitat compró 4 lotes de 700 y tantos millones de pesos de acciones a las 10:48 con 47 segundos, a las 10:49 con 02 segundos, a las 10:49 con 02 segundos, a las 10:48 con 46 segundos. Y a la vez vendió
en los mismos segundos, su señoría. Es decir, solamente para efectos ilustrativos digamos, este tipo de operaciones, que eran para el fondo A, para el fondo E, para el fondo C, pasaron de una mano a otra y nadie se pregunta, digamos, si AFP Habitat tenía la intención de adquirirlo. No salieron de sus manos, nunca salieron de la AFP, cambiaron de fondo, de los fondos individuales que eran titulares. Lo mismo, vuestra señoría, y por una casualidad, justo estaba mirando en el receso, hoy día, hace exactamente un año, salió una noticia, exactamente un año. Familia del Río reordena sus acciones de Falabella con movimientos por 28 millones de pesos. Compraron y vendieron distintas sociedades para reagrupar y reacomodar en planificación tributaria dentro de la misma familia las respectivas acciones. Por lo tanto, podemos sostener que, por ejemplo, AFP Habitat, cuando hacen operaciones de balanceo, cualquier AFP, instrumentaliza la bolsa, o que las AFP no tenían la intención de comprar o vender, sino que solo realocarlas, o que son operaciones ficticias por este solo hecho, con los fondos de todos los chilenos. A mí realmente me parece que es un exceso de entusiasmo persecutorio, pero que ese exceso de entusiasmo persecutorio no puede tener un correlato fáctico. No lo tiene en la acusación y no puede tenerlo naturalmente desde el punto de vista jurídico penal. Dicho esto, su señoría, la subjetividad del tiempo. O sea, cuando hablamos de un minuto o un segundo, vemos que AFP Habitat hizo operaciones técnicamente en el mismo segundo, compró y vendió. Técnicamente hizo lo mismo. Técnicamente estuvo ahí. Da un paso más el Ministerio Público, porque suponer que el ánimo de transferir el dominio exige su perpetuidad o permanencia. ¿De dónde entonces sale un poco esta exigencia? La verdad, vuestra señoría, a mí me gusta graficarlo de esta forma, aunque ya creo que di un buen ejemplo con lo del pestañeo, pero este es el reloj evolutivo de la Tierra. Si pudiéramos comprimir del amanecer al anochecer de hoy día 4.500 millones de años de historia, la presencia del ser humano sería en la manecilla del reloj el último segundo. Podríamos sostener que el ser humano no ha tenido ningún impacto en la historia de la Tierra, que es irrelevante lo que se ha hecho. Solamente quiero graficar en esto en una forma un poquito lúdica, sus señorías, y entiendo, y sin extenderme en demasiado, solo graficar que cuando acá los testigos o las operaciones que se describan, o los peritos, hablen de operaciones en segundos, en minutos, en horas, en días, intradía, 3 días, no es algo relevante en el mercado bursátil. En el mercado bursátil esto ocurre todo el tiempo. Es legítimo, vuestras señorías, llevar a valor presente las acciones transfiriendo las mismas que estaban contabilizadas a un valor histórico. Es legítimo, su señoría, querer mantener el control de una sociedad, ayer se decía, donde se tiene vocación controladora. Es decir, si vendí, es legítimo querer recomprar las acciones, si es que puedo. Es legítimo, pues, en la medida, porque me baso en las reglas bursátiles, me baso en estos complejos sistemas operativos que en definitiva permiten que en realidad esto ocurra. Pero pueden ser interferidas las operaciones, pueden participar terceros. De hecho, fueron interferidas. Vamos a ver en el juicio que muchas de las operaciones fueron interferidas. Entonces, esa idea de que por los altos montos, que claro, nosotros no podríamos interferirla, pero hay personas que sí pueden interferir esos altos montos. Alguien podría haber introducido en la puja, y ayer se mencionó, de hecho, en el alegato de mi colega de Moneda se mencionó un caso, por ejemplo, donde la acción se había colocado a 760 la orden y terminó en 800 porque hubo puja, dijo. Bueno, si hubo puja, ¿por qué hubo interferencia, su señoría? Si es que hubo interferencia es porque se podía interferir. Por lo tanto, vuestra señoría, suponer que hay como ánimos distintos, o sea, que no hay ánimo de adquirir, que no hay ánimo de vender, como si fuera una especie de continuo, eso no es real. Otra vez, nocionalmente, yo puedo querer hoy día vender y un segundo después, un minuto después, un día después, puedo querer comprar. Otra cosa es que pueda comprar, pero naturalmente el que yo venda y luego sucesivamente compre no añade ningún disvalor en definitiva a la conducta. Un octavo vicio, su señoría, o falla, y esto me voy a referir después también más adelante, solamente al ir terminando en cómo impactan en los casos individuales, pero voy a adelantar un poco en esto, mi alegato. Básicamente, aquí hay un proceso, y algo se adelantó en esto, sí, tiraron el centro, cabecearon el córner, pero dejaron pasar la pelota, ese es el problema, pero la primera parte se repite, digamos, pero lo anticiparon bien. El Ministerio Público precariza la acusación, digamos, lo que era la resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros, que se refería a 1 millón de operaciones y a todo esto que se llama esquema, que ellos quieren introducir en el caso, y eso es lo que llaman el caso Cascada, y efectivamente, para efectos de la acusación, no para efectos de los alegatos de apertura, de alguna manera restringen, ¿no es cierto?,
restringen a operaciones concretas que son funcionales a la teoría del caso. Denos un segundo, por favor. Tengo un problema de la Las fallas son severas, su señoría. ¿Sí? Pero yo creo que necesito por ahora láminas. A ver. Sí. Pero puedo seguir sin láminas por un rato. Se cayó todo. Se caen los aviones, no se va a caer. Enchufada. Se cayó la electricidad. No, fría mucho. No, yo no. No, porque cuesta mucho entrar en. Cuesta mucho entrar en. Lo que no es ritmo, porque un poco el. Están cansados. Hay que apagar un millón. La verdad que queda muy poquito. Me queda poquito. Creo. No funciona la Sí, funciona la OBS, pero no funciona la pantalla. Solo el disco duro. Y tampoco solo el disco duro. Entonces, por eso que. Están tratando de. ¿Te guardaba la última? Ese sí. Hasta la última. Se va malo, sí. Pero yo tengo una grabada. No lo mismo. Es difícil entrar en ritmo, pero termina. ¿Se puede repetir? Sí, es que no. De la primera falla geológica. No, tenemos que clarificarle igual. Bueno, no fue como en Argentina, que se cayó todo. En Argentina y Uruguay el blackout fue completo. Es como en la época analógica. Ahí pareciera que está volviendo. ¿Ah? ¿Tú lo ves? Y para allá también. Todo el tribunal. Antiguo. Inteligente. Pero funciona. Gatillan las alarmas. Se activaron. Trae falla eléctrica. Samuel.
Señor presidente, voy a hacer un esfuerzo ahora de apretar las últimas fallas y ir cerrando, porque creo que más allá, digamos, del derecho a defensa, también el derecho a defensa supone tener jueces descansados. Así que voy a hacer un esfuerzo, un esfuerzo adicional de comprimir de alguna manera las últimas dos fallas que yo levantaba y después pasar a cómo todas ellas impactan en los hechos descritos en la acusación grupos 1 y 2. Una primera que yo decía, hacen una selección de cerezas, hacen una selección de operaciones, recortando algunas, omitiendo otras. Eso se ve muy ostensible en los casos 1, 2 y 3, vuestra señoría, donde se precariza con esto un poco y se funcionaliza las operaciones que se seleccionan para efectos de la teoría del caso. Es decir, por ejemplo, en los casos 1, 2 y 3, por eso es que estoy resumiendo y comprimiendo al tiro la falla con el caso, lo que hacen es tomar de un universo del orden entre la 1, 2 y 3 de 62 operaciones, si no me equivoco, toman 18 operaciones y abandonan, olvidan otras tantas operaciones para llegar a las 62 que ocurrieron en el mismo lapso de tiempo. De hecho, en lo que sería el caso 1, si no me equivoco, vuestra señoría, seleccionan 9 operaciones de 50 que tienen lugar entre septiembre y enero del 2010. En el caso 2 y 3, seleccionan 6 y 3 operaciones separadamente de un total de 12 operaciones que tienen lugar el primer semestre del año 2010. Esto, vuestra señoría, se grafica en el caso 1, 2 y 3 en que de una u otra manera también incurren en algunas omisiones burdas. O sea, no solo seleccionan algunas, las que les interesan, sino que también omiten operaciones que tienen lugar el mismo día que las cuestionadas. Por ejemplo, una compra de 100.000 acciones el día 22 de abril, o operaciones en días que mediaron entre unas y otras, no las mencionan, entonces no corresponden en la lógica secuencial que uno podría esperar de un análisis conjunto. Y por último se traduce en que también silencian la participación de terceros en estas operaciones muchas veces. Es decir, se silencian los efectos reales, se silencia que la compraventa produjeron todos sus efectos, se distribuyeron dividendos en abril y mayo del 2010, su señoría, por ejemplo, y esto lo había anticipado, se repartieron a los minoritarios, recibieron el 19,7% de los dividendos, a eso accedían. En las operaciones del año, la distribución de utilidades del año 2011, de 42 millones de dólares de utilidades, 11,7% correspondía a minoritarios. Es decir, son total y absolutamente reales estas operaciones. Pero no solo esta selección responde a que aquí se actúa con lo que podríamos llamar el efecto del espejo, el efecto retrovisor. Es decir, estoy mirando desde hoy día hacia el pasado y quiero mirar entonces hoy día las operaciones y conectar los puntos como acomoda a mi teoría en definitiva del caso, sino que también, vuestra señoría, también en el caso 6, lo voy a graficar en un ejemplo paradigmático, derechamente hay una operación que lisa y llanamente la ignoran. Si ustedes, su señoría, recuerdan el caso 6 o ciclo 6, bueno, aquí en un interesante y radical cambio de razonamiento del Ministerio Público. Antes nos reprochaba operaciones intradía, 2 días, 1 minuto, 3 minutos. Acá nos reprocha operaciones que van desde enero del 2011 al 7 de noviembre del 2011. O sea, aquí ya empezamos en un largo plazo de tiempo, 8 meses para que esto pueda funcionar. Ya no puedo hacer coincidir las compras de enero o de marzo, no las puedo hacer coincidir con ventas durante el año. Tengo que hacerlas coincidir entonces en un largo plazo de tiempo, ¿ya? Plazo del tiempo en el cual, nos decían ayer, incrementó el valor de la acción significativamente y por lo tanto cuando vendo las acciones hay una utilidad naturalmente significativa, como si ese incremento de acción de valor por el incremento del activo subyacente pudiera yo haberlo pronosticado cuando compré las acciones en enero o en marzo. Es como si yo hoy día comprara acciones de este mismo activo y pensara que en enero o febrero del próximo año van a estar sustancialmente más altos y por lo tanto estoy manipulando el mercado en la lógica de los acusadores porque soy capaz de tener la prognosis que en 8 meses más esto va a aumentar. Pero lo interesante en ese ciclo, en la segunda parte de ese ciclo, y voy a volver quizás en una parte de esto, es que se reprocha que estas acciones que se compran en un momento se vendan
no por el señor Mota, esa es una manipulación fáctica y es el error que dicen, bueno, si el señor Mota no era gerente, ¿cómo podría haber hecho esa operación? En realidad tenemos que admitirlo. No solo reprochan, digamos, esta venta, ¿no es cierto?, que se hace y dicen hay una diferencia de precio, sino que ocurre que en simultáneo a esta compra de acciones por la sociedad SQ y posterior venta, en simultáneo a esta situación, no solo compra SQ, también compra Norte Grande. Esto es muy relevante, su señoría, porque en Norte Grande tienen participación accionaria razonablemente significativa los querellantes, o por lo menos el querellante Moneda y AFP Habitat. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Esto que llaman el ciclo SQ lo podrían haber llamado el ciclo Norte Grande, incluso más interesante, su señoría. De lo único que era gerente a esa época de la venta de acciones, el señor Mota era de Norte Grande. Pero le reprochan su comportamiento en relación con acciones en el ciclo 6, de las cuales él no tenía el rol de gerente a la hora, ¿no es cierto?, de materializar esa venta el día 7 de noviembre del año 2011. Y entonces es interesante porque se recortan los hechos de manera tal que son penalmente relevantes aquellos donde los querellantes no tienen, podríamos decirlo, operaciones o intereses directos, y en aquellas en donde se ven beneficiados por el reparto de utilidades. En Norte Grande, esas no son operaciones cuestionables, dubitadas, ficticias, si quieren en los términos de ellos, engañosas, fraudulentas, etc. Entonces, su señoría, este recorte, ¿no es cierto?, que deja fuera las sociedades donde invierten Habitat y Moneda, no es irrelevante. Es algo que desde ya debiera llamar a una reflexión y a una seria duda razonable respecto del caso 6, al cual me referiré con algo más de detención después. Otro vicio, vuestra señoría, guarda relación con la manipulación de hechos, y esta es la última falla geológica, la manipulación de hechos afirmando, y algo hemos anticipado, conductas del señor Mota que no realizó ni estuvo en condiciones de realizar. Es decir, el señor Mota no hizo lo que dicen que hizo. Es así de básico. Y ahora nos dicen, bueno, pero no hizo eso, pero hizo otras cosas. Y no hizo eso como gerente general, pero no importa, lo hizo como gerente de facto, esa otra cosa. Bueno, volvemos entonces a esa cita de Ferraioli, digamos, en términos de los errores, y volvemos a esta noción mía de la manipulación procesal más que bursátil que puede haber en este caso. En el fondo, le atribuyen conductas ficticias y engañosas. Es decir, le atribuyen haber realizado algo que no realizó. No era director, ni gerente general, ni nada en noviembre del 2011, cuando esto tiene lugar. Por lo tanto, su señoría, cuando uno ve los casos 6 y 7, que son los relevantes para este efecto, ¿y por qué digo son los relevantes? Porque en el caso 6, su señoría, y porque estoy tratando de comprimir, estamos hablando de un ciclo que va de enero a noviembre, o marzo a noviembre del año 2011 completo. Ellos califican la imputación en su conjunto como un ciclo y por lo tanto pretenden que tenga responsabilidad en este ciclo alguien que no tiene entonces las atribuciones para participar de ello. Y tiene distintas fases este ciclo y esto lo vamos a poder ir viendo con más detalle. Y en el otro caso, en el caso 7, que guarda relación con la entrega de supuestas actas falsas a la Superintendencia de Valores y Seguros, ahí también va a quedar demostrado, o no podrán demostrar, dicho de otra forma, que el señor Mota haya hecho entrega de actas falsas. De hecho, no van a poder demostrar, su señoría, que las actas fueran falsas. Es decir, esto que se nos dijo ayer, que aquí hay 4 actas, 2 de una sociedad, 2 de otra, no es así. Hay solo 2 actas firmadas por todos los directores, una de cada sociedad. Lo demás es un ejercicio pirotécnico, vuestra señoría. Lo demás es tomar borradores y suponer que ahí hay, en borradores hay algo que pudiera tener una suerte de matriz de acta, como podemos tener todos en nuestro computador, Word, podemos tener borradores, su señoría podrá tener borradores de sentencias, pero no hay 2 sentencias. La sentencia que se dio lectura a las 11 de la mañana es una, pero puede que hayan borradores si alguien revisara el computador de su señoría.
Entonces, vuestra señoría, esto es relevante porque no hay entonces tampoco entrega de información falsa al mercado, que es el presupuesto del caso 7. No se podrá demostrar que nuestro representado realizó conducta alguna que pudiera ser entendida como enviar actas. Y de paso, por lo tanto, hay una manipulación jurídica que permea, en el fondo, como consecuencia de esta manipulación fáctica, todo el caso, porque en definitiva reconducen la imputación, vuestra señoría, que podría ser propia, en un caso 6, de administración desleal, la reconducen al título del artículo 53, y en otro caso, una situación que debiera ser naturalmente impune, porque no es un delito de obstrucción a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, la circunstancia que en el contexto de una fiscalización, porque eso es el caso 7, se le haya solicitado al señor Mota o a la empresa la entrega de ciertos antecedentes, esa información que se entregó, que no eran actas en el contexto de fiscalización, no satisface, lo vamos a ver, las exigencias del artículo 59, letra A. Y no satisface las exigencias del artículo 59, letra A, porque como bien señala, de hecho, el profesor Hernández Basualto, citado por mi colega, se requiere muy específicamente, en el caso del 59, letra A, que se trate de la entrega de información que tenga efecto de partida, ¿no es cierto?, en la formación de los precios, pero además que sea derivado de una imposición propiamente legal. Entonces, ¿qué ocurre? Entregar actas de una sociedad anónima que no son de libre acceso al público. Si yo o usted quieren ir a ver un acta de una sociedad anónima, hoy día no pueden hacerlo. Está exactamente limitado para los accionistas a un determinado periodo de tiempo, las actas de directorio. El artículo 54 de la Ley de Sociedades Anónimas así lo regula. Por lo tanto, si en uso de las facultades fiscalizadoras la superintendencia pide alguna información, recibe alguna información, esa información no tiene ningún efecto de cara a la formación de precios, porque no tiene ningún efecto en el público en general, porque el público en general no es el destinatario, en definitiva, si se quiere, de esta norma. Y en el otro caso, el caso 6, como el ciclo ya no pueden hablar de un segundo, 1 minuto, 2 minutos, hacen un ciclo, por decirlo así, completo. En el fondo, lo que buscan o lo que pretenden, vuestra señoría, y en esto me quiero detener muy brevemente, es, en definitiva, construir, si se quiere, un caso de administración desleal. Y digámoslo derechamente, digámoslo con todas sus letras, su señoría, de administración desleal. Lo que supone, como anticipaba temprano hoy, que mágicamente el legislador de los años 80 había castigado a las administraciones desleales en el mercado de valores sin que nadie hasta el día de hoy se hubiese dado cuenta. Yo creo que eso, lo más notable además es que como que nadie hasta ahora había planteado una hipótesis de administración desleal en mercado de valores a partir de la figura del artículo 53. Es decir, esta lectura del artículo 53 en clave patrimonialista carece del único punto de apoyo, su señoría, que podría tener para sustentar el argumento del Ministerio Público, de poder leerlo en esa clave, que es que hubiera perjuicio. Y como no hay perjuicio, que es lo que caracteriza a la figura de la administración desleal, en la forma que se incorpora ahora en el artículo 21-121, en el fondo, en el 53, no se exige perjuicio, porque estamos hablando de un delito de peligro abstracto. Bueno, entonces no podemos jugar aquí a tratar de encapsular todo tipo de conductas en el artículo 53. O sea, resulta que ahora el artículo 53 es un tipo penal de manipulación bursátil, es un tipo penal de manipulación de mercado, es un tipo penal que contempla las operaciones ficticias, es un tipo penal de fraude general al mercado, es un tipo penal de administración desleal al mercado, es un tipo penal de insinceridad, de mentira, de repente. La verdad, vuestra señoría, es que en esto yo creo es bueno citar las palabras del profesor Matus, quien señala: el engaño en las conductas prohibidas en el mercado de valores no ha de vincularse a la producción de un perjuicio patrimonial individual, sino, como da a entender la ley de mercado de valores, en referencia a su bien jurídico protegido, a su potencialidad para que en su virtud se celebre una operación en el mercado que de otro modo no se habrían celebrado o se habrían realizado a un precio diferente. Si no es esto, ¿acaso lo que yo decía cuando leíamos el artículo 53 en su texto del inciso segundo, de inducir o intentar inducir la compra o venta de valores regido no por esta ley por medio de cualquier acto práctico o mecanismo artificioso o engañoso de cara al tercero? Eso es lo que dice el señor Matus, el profesor Matus, en su opinión. Por lo tanto, aquí hay una suerte de inconsistencia
donde este vacío de punibilidad que existía hasta el 18 de noviembre del 2011, porque vamos a escuchar estas palabras mucho, o sea, vamos a escuchar de que fue desleal, de la multiplicidad de roles, de cómo resolvía el señor Mota supuestamente los conflictos de interés que se le presentaban, como decía ayer, esa suerte de administración desleal que por suerte el tipo penal, aparte digamos de no poderse aplicar en ese sentido retroactivamente, quiero decir por suerte el tipo penal proscribe, no lo prevé que sea para un gerente de facto, como se ha planteado ahora. O sea, ni siquiera ese tipo de situaciones podría quedar comprendida dentro del 29 de la nueva ley de delitos anticorrupción que incorporó la administración desleal en Chile. Por lo tanto, vuestra señoría, me parece que ante la falta de un tipo penal de administración desleal, los acusadores un poquito han torcido la interpretación del artículo 53 en extremo. Y hemos dicho que no cualquier conducta, entonces, de entrega de información también puede hacer satisfacer, en definitiva, el 59 letra A. Esto lo he dicho muy apurado, pero no quiero detenerme. Voy a seguir, sí, en el caso 6 y después voy a volver al 4 y 5 para ir cerrando. Le voy a ir pidiendo Sí. redondear su idea. Sí, señor. Básicamente, ya he dicho que en el caso 6 el señor Mota no participó en gran parte de los hechos del ciclo. He dicho que hay un recorte antojadizo de hechos porque se excluye, ¿no es cierto?, a Norte Grande, la compra de acciones de Norte Grande. He dicho que la temporalidad ahora importa al revés. Ahora el ciclo es largo en vez de un ciclo corto. He dicho que cómo vamos a saber en 8 meses más cuál es el precio. He dicho antes que la volatilidad es de la esencia del mercado bursátil, es de la esencia, si se quiere, de la especulación en el mercado bursátil y por lo tanto parece bastante raro, caer en la trampa del precio estático, es decir, de suponer que entre marzo o enero de un año y en noviembre del otro año el precio debiera tener un comportamiento plano. Eso evidentemente es absolutamente errático. He dicho que el Ministerio Público cambia el rol del señor Mota. He dicho que le atribuye participación en operaciones ahora de financiamiento, ya no en las operaciones propiamente de compra o venta, que eran las propias de la oposición. He dicho, vuestra señoría, que en este caso, por esto ya lo dije, el altruismo dio lugar al egoísmo. Un poco el gen egoísta de Richard Dawkins aparece, emerge, porque en realidad lo que aquí aparece es que ya no está el bien jurídico superindividual, sino que aquí lo que interesan son los mezquinos intereses de empresarios que están presentes en este caso. Ello explica que se quiera construir también entonces este caso de administración desleal. En el caso 4 y 5, vuestra señoría, solamente una referencia de hechos para que se entienda lo que va a ocurrir en los próximos días en el juicio y que tiene que ver con un contexto de hechos que explican en realidad el 1 al 5. Básicamente, su señoría, en los casos 1 a 5, el núcleo también esencial es idéntico. Transacciones que buscaban generar utilidades ficticias, que no habían tenido el ánimo de adquirir o de comprar. Nuestra famosa trampa tautológica que usábamos al comienzo. Pero yerra los acusadores porque yerran en el contexto fáctico en que esto se produce. Hay que remontar esta situación a 20 años atrás, vuestra señoría, a la fecha de ocurrencia de los hechos. Sokimich y los controladores de Sokimich tuvieron una disputa muy ardua por el control, precisamente con el otro accionista importante que tiene, hoy día es Tianqi, pero que en su momento se llamó Nutrien, el anterior, pero que en realidad era Potash, que era la sociedad canadiense que nos mencionaban ayer. Esa disputa por el control implicó un elevado endeudamiento para poder comprar acciones, para poder mantener el control hace 20 años atrás. Ese elevado endeudamiento, vuestra señoría, motivó que la empresa tuviera, para refinanciar sus deudas, que emitir un bono en los Estados Unidos a 15 años plazo, con las normas propias de los bonos que ponen un montón de restricciones a la operación, si se quiere, la compañía. ¿Qué significan esas restricciones? Que hay que mantener un porcentaje de acciones, por ejemplo, el 25% no se podían desprender, que hay que mantener un ratio de endeudamiento con esas acciones, por ejemplo. O sea, un montón de restricciones que se tienen que cumplir según el valor de la acción para efectos de seguir cubriendo, siendo sujeto de crédito para efectos de pagar el bono. Por lo tanto, estas restricciones que tenía afectaban el financiamiento, en definitiva, de la compañía. Y ayer nos referían que las acciones en la compañía pueden botar hasta
un porcentaje determinado, nos referían los estatutos de la compañía permiten votar hasta por el 37,5%. Resulta que como se tenían más de 50%, no me acuerdo cuál es el número en este minuto, pero era 50 y tantos por ciento en ese momento, era natural para efectos de quienes ejercían el control y querían mantener y seguir ejerciendo el control de la compañía, buscar fórmulas jurídicas que permitieran aprovechar, maximizar la obtención de financiamiento para estos efectos. Y de ahí nace, para tener flexibilidad financiera, para poder aprovechar al máximo las acciones que podían servir de garantía en estas reglas de endeudamiento y ser eficiente, de ahí nace la recomendación de los asesores tributarios y legales de la compañía para efectos de realizar una división de las sociedades, o sea, esta división que nos mostraban ayer, potasio, pampa calichera, nitratos, oro blanco, esto que nos mostraban en el segundo y tercer nivel de lo que llamaban cascada invertida, no es un capricho de la administración o un capricho del directorio, que por lo demás las aprueba la división en forma unánime con los votos de incluso quienes actúan como querellantes. Lo que quiero decir, vuestra señoría, es que había una racionalidad absoluta porque eso permitía, junto con una renegociación del bono, liberar activos, liberar acciones para poder seguir creciendo como compañía. Ahora, dicho eso, vuestra señoría, es decir, que había esta racionalidad financiera que explicaba la división de la compañía, que por lo tanto era recomendado. Un problema con el que se enfrentaban para realizar la división de la compañía era la valorización de los activos. Cualquiera que algo conoce de temas de división de sociedades, la pregunta basal es cuánto vale lo que está dividiendo, cuánto queda en una sociedad, cuánto queda en la otra, etc. O sea, en el fondo es clave saber el valor activo. Si los activos están valorizados, valuados, el patrimonio está valuado en una décima parte del valor real de ese patrimonio, tenemos un problema. Y por lo tanto, pregunta para los asesores legales, tributarios, Ernst & Young, etc. Bueno, ¿cómo podemos traer a valor presente esas acciones? Bueno, venda las acciones. Venda primero, sin explicación, se le vende a parte relacionada, le dicen no se puede vender a parte relacionada porque no se puede reconocer contablemente el efecto de esa situación, es decir, se produce una disputa, algunos creen que se podía hacer, otros dicen que no se puede hacer, y entonces se les vende a terceros. En esos terceros, Banchile, que es el corredor que interviene en esa operación, dice, yo tengo un cliente que está dispuesto a comprar y que le interesa vender. Sí, eso es efectivo, su señoría. Le interesa vender. Eso se llaman los fondos flipper que yo decía temprano hoy día. Y por lo tanto, se produce esa secuencia de compras y ventas que pueden ser interferidas por terceros, pero que cumplen con todas las reglas de este sofisticado mecanismo bursátil que es la bolsa, y que, en definitiva, se concreta ese traspaso. ¿Y por qué lo hago así con estos dos ánimos? Porque, por un lado, quiero traer a valor presente las acciones para efectos de materializar bien la división, y por otro lado, quiero mantener naturalmente el control porque ejerció esta vocación controladora a lo largo de los años. Por lo tanto, no pudiendo aplicar las normas IFRS en ese momento, la sugerencia que se hace es realizar por la corredora esta operación. Y ahí es donde entonces aparece este fondo Linsor, que adquiere, ¿no es cierto?, las acciones, y uno hoy día se pregunta, bueno, ¿dónde está efectivamente este fondo Linsor? Y miramos acá y no está el fondo Linsor. Se le aplicó DNP, y a la Reinvial también se le aplicó DNP, es decir, a varios actores de todas estas secuencias de operaciones se le aplica por el Ministerio Público la decisión de no perseverar. Y entonces, pero nos acusan de concierto, de colusión, de realizar operaciones que no podemos realizar individualmente, que tenemos que hacerlo a través de un corredor. No hay ninguna posibilidad. Quien define las condiciones es el corredor. Y se nos acusa de todo esto, pero estamos solamente, ¿no es cierto?, el señor Mota presente en esta audiencia. Es decir, probablemente aquí, más cuando yo decía al principio hoy día, que más que las teorías o las historias que nosotros vamos a contar o que nos han contado, lo que importa es la prueba, más que eso, aquí lo que importa es mirar esta sala y decir dónde está el señor Canio Corvo. Mirar esta sala y preguntar dónde están los agentes de la Reinvial. Mirar esta sala y ver todas las personas que intervienen en la operación que no están. O sea, operaciones ficticias para uno, operaciones reales para otro. Vuestra señoría, la verdad que eso no resiste un análisis demasiado exhaustivo. Cerrando entonces, su señoría, pese a que me gustaría decir varias cosas más de las operaciones, pero ya cerrando por honor al tiempo de todos, la verdad que no me voy a hacer cargo de la acusación
de uso de información privilegiada de Moneda, porque no lo sostuvo en estrado, aunque está en la acusación. No hay un correlato fáctico de esos hechos en la acusación. No basta decir que el acusado se encuentra dentro de las personas o ejecutivos que tienen acceso a dicha información, sin el correlato fáctico de qué uso se hizo, de qué es lo que deberá probar. La verdad que es algo que parece que ha quedado fuera del caso. Y dicho eso, su señoría, no voy a volver tampoco al caso 7, que es el caso acta. Ya he explicado que las actas, las que van a conocer, son las reales, y por lo tanto aquí no hubo falsificación o lo que se pretende. Sí, hacer un solo llamado de atención a su señoría respecto del caso 7, porque hay un pequeño fraude de etiqueta. Porque el caso 7, vuestra señoría, se denomina, para todos los efectos, mañosamente y equívocamente, falsificación de actas de Pampa, Calichera y Oro Blanco. Esa es la denominación que tiene en la acusación. Y digo que es mañosa esta observación porque la acusación, pues la imputación no radica en falsificar las actas como se infiere de ella. La imputación del artículo 59 se refiere básicamente a un tipo penal que consiste en haber enviado maliciosamente, con dolo directo, esas actas. Eso es lo que dice el 59 letra A. Entonces, en realidad, lo que debería haber dicho también en su epígrafe, eso me llama la atención que no lo corrigió el Ministerio Público en la rectificación de errores ayer, haber dicho, donde dice falsificación de actas, debe decir envío de actas falsas. Yo disputo que sean falsas, pero ese es el tipo penal propiamente tal. Y esto se debe a que en el inicio de la investigación el Ministerio Público lo investigó como si se tratara de una falsificación de actas, y probablemente de ahí viene ese error, digamos, inicial. Su señoría, para cerrar, la duda razonable. La verdad, su señoría, es que el estándar de prueba del artículo 340 del Código Procesal Penal, que usted bien conoce, implica que el juzgador debe adquirir, ¿no es cierto?, la convicción más allá de toda duda razonable de que se han cometido los hechos que se imputan en la acusación y a la cual adhieren, ¿no es cierto?, los querellantes particulares. Dicha convicción no se puede naturalmente alcanzar a cualquier precio. Se tienen que respetar los principios propios, ¿no es cierto?, de nuestro derecho, y naturalmente entre esos el de última ratio y el principio de lesividad, como veíamos a propósito de la antijuridicidad material, si se quería, de las conductas. Por lo mismo, el baremo de la duda razonable, es decir, esto de exigir el estándar más allá de toda duda razonable, es tanto un mandato para el tribunal a la hora de la sentencia como una exigencia procesal dirigida a los acusadores. Es decir, es una exigencia de la que no es casual. En el fondo, los jueces, como en cualquier actividad humana, se pueden equivocar, y en una decisión de política criminal, si se quiere, el sistema penal pretende distribuir, en el fondo, los errores para favorecer, en definitiva, la posición penal del imputado, exigiendo este alto estándar de convicción. Y esto, que podría parecer como un desequilibrio entre las partes dentro de nuestro sistema, en realidad es una piedra basal de la garantía que el sistema le ofrece a quien el Estado quiere perseguir punitivamente. Lo que subyace a esta exigencia de estándar de prueba, más allá de toda duda razonable, es ofrecer también certeza sobre los hechos materia de la acusación, que hemos visto hay muchas incertezas. Es una decisión ética o ética política del Estado. En el fondo, como dice el autor Chambers, básicamente, y esto está citado en el texto de los profesores López y Horvitz, los juicios criminales son búsquedas unilaterales de la verdad que responden a una pregunta. ¿Es el imputado, en este caso el señor Mota, con certeza culpable de los hechos que aquí se han planteado? Si la respuesta es sí, su señoría, el imputado tiene que ser condenado. Pero si la respuesta es probablemente sí, posiblemente sí, así que potencialmente sí, en términos de delito de peligro, posiblemente no, o cualquier otra distinta de un inequívoco sí, el imputado, su señoría, debe ser absuelto. Y en este caso, la respuesta es decididamente no. Entonces, para superar el estándar de duda razonable, el Ministerio Público deberá realizar, y también los acusadores, grandes esfuerzos sin manipular los hechos de la acusación, manteniendo esta carta de navegación
de la que hablábamos al comienzo de este alegato, ciñéndose caso a caso a los extremos de lo que imputa y de lo que dicen las normas del delito respectivo, ciñéndose a la descripción de hecho. Nos interesa el caso 6, no por el financiamiento. Nos interesa el caso 6 si es que el señor Mota intervino en la venta de las acciones de Oro Blanco. Si el señor Mota no intervino al final del ciclo, que ellos llaman ciclo, bueno, entonces el señor Mota no tuvo participación punible en el ciclo en términos del artículo 15, número 1, aunque nos insten a olvidarnos de la calificación del 15, número 1 y a tratarlo como cooperador, etc. Aunque nos insten a adentrarnos en una suerte de plan delictivo, aunque nos insten a ver el famoso esquema de conductas que describía la super de valores en la resolución 223 y que es ajena a este caso naturalmente. En el fondo, vuestra señoría, el camino que tienen los acusadores naturalmente es arduo, es duro, es difícil y estamos ciertos que no lo van a poder superar. No lo van a poder superar con el estándar de precisión que una imputación penal de delitos de esta característica en definitiva tiene. En este sentido, su señoría, para poder afirmar con certeza y claridad y precisión los hechos afirmados en la acusación y en consecuencia condenar, en definitiva, a nuestro representado, la imputación en alguna medida debe superar, voy a hacer un símil con las famosas 3 olas metafísicas de Descartes. Es un gusto quizás caro a estas alturas, pero en realidad siempre se habla de la ola de los sentidos, la ola del sueño y la ola del genio maligno del Dios engañador. La primera ola, la de los sentidos, cuando describe sus dudas metódicas de Descartes, es la que el Ministerio Público busca burlar con su intento de confundir manipulación bursátil con simulación y en el denodado esfuerzo de diluir o disolver el tipo penal en el bien jurídico. La ola de los sueños, esta onírica, es la que el Ministerio Público intenta sortear con la tesis de cuestionar la existencia de utilidades contables, poniéndole este apellido contable, ficticias, etc. Y la tercera ola, la existencia de un genio maligno, un Dios engañador, o si se quiere, un gran arquitecto, en el fondo es la que el Ministerio Público empleó para sostener antes la participación del señor Mota en el caso 6 y que hoy día le hemos escuchado a la defensa del querellante instrumental Lobos volver a plantear esta idea de la planificación o concierto con tercero. Pero este ejemplo de las olas de Descartes es también bonito, su señoría, porque es bonita la analogía con las olas para, en forma gráfica, simplificar la comprensión del desafío probatorio que se encuentra presente en este caso. Las argumentaciones y pruebas de los acusadores son como olas que rompen a la orilla de la presunción de inocencia y que la quieren horadar, la quieren socavar. Una tras otra van a ir pasando tratando de vulnerar este escudo que es la presunción de inocencia, una suerte de tren de olas. Pero ¿qué dejará, su señoría, en la orilla el paso de las sucesivas olas en el presente caso? Muchas más dudas que certeza. Quedarán tras el paso de las olas numerosas evidencias que le restarán certidumbre, su señoría, a la acusación fiscal y a las particulares. El agua no será capaz de arrastrar todo y a su paso y numerosos antecedentes que desvirtúan la acusación quedarán presentes. Su señoría, inevitablemente al ponderar la prueba que se rendirá en este caso, podrá advertir que las dudas se apoderan del caso y las olas son incapaces de superarlas. Cuando el agua retroceda, su señoría, apreciará claramente la ausencia de participación del señor Mota en el caso 6. Cuando la retroceda el agua, su señoría, apreciará claramente una agrupación artificial de operaciones en el caso 6 y en los casos 1 y selección en los casos 1, 2 y 3. Cuando retroceda el agua, vuestra señoría, observará que existe una legítima razón de negocios detrás de la decisión de implementar las operaciones de los casos 4 y 5. Cuando retroceda el agua, sus señorías, se advertirá que no hay perjuicio producto de estas operaciones. Cuando el agua ceda, cuando el agua retroceda, su señoría, se advertirá que la división, por ejemplo, y algunas de estas operaciones fueron aprobadas en juntas extraordinarias de accionistas y por unanimidad de sus accionistas. Cuando retrocede el agua, su señoría, en relación a todo el primer grupo de hechos, casos 1 a 6, se advertirá en forma prístina que en forma voluntarista el querellante particular Moneda pretende calificar estos hechos como uso de información privilegiada. Su señoría, cuando pasen las olas, probablemente se hará una gran pregunta, a propósito de cuando iniciábamos este juicio. ¿Dónde está el querellante Lobos? ¿Acaso se lo tragó el agua? ¿Se lo llevó las olas? Su señoría, ni el Ministerio Público,
ni el adherente a la acusación probablemente traerán al señor Lobo. Su señoría no podrá escuchar a este querellante instrumental en este juicio. El testimonio de la supuesta víctima, Lobos, no estará presente. Quizás como en el cuento de la Caperucita Roja. No sé si lo tenemos ahí. ¿Lobo estás?, nos preguntaremos, y Lobo no estará. Quizás escuchen, ayer nos decían, a Carlos Wolf. Significa lobo en alemán, en inglés. También Wolf. Pero jamás al propio Lobo. Es interesante, su señoría, esto de la similitud entre Lobos y Wolf, porque su señoría advertirá que ambas supuestas víctimas, esta es una curiosa, han sido funcionales a la construcción del presente caso cuando pasen las olas. Advertirá que ambos, curiosamente, gastaron todos sus ahorros comprando acciones de las empresas del presente caso. Advertirá que ambos tuvieron el impulso financiero, la intuición de comprar en estas sociedades y no comprar en Quiñenco, en Copec, en otras. Ambos optaron por Norte Grande. Ambos tienen una curiosa incluso relación con sus abogados, su señoría. En fin, la vida está llena de coincidencias. Lobos, Wolf, Lobos, no deja de ser curioso. Se nos dirá que el señor Wolf, y se nos dijo ayer, es un inversionista medio que casualmente compró las acciones. La verdad es que es gerente de proyectos de Codelco, era el gerente de Administración y Finanzas de la división El Salvador de Codelco durante muchos años. Es decir, una persona bastante avesada, capacitada, incluso curioso que haya gastado supuestamente todos sus ahorros en este juicio o en las acciones que dan cuenta de este juicio. Cuando pasen las olas, su señoría, se concluirá que todas ellas las operaciones son reales y no ficticias, son lícitas y de regular ocurrencia en el mercado. Cuando pasen las olas, no podrá sino concluir, su señoría, que los acusadores llamaron ficticia a la utilidad, ficticia utilidad contable, es en realidad una utilidad real. Cuando pasen las olas, no podrá sino concluir, su señoría, que el ánimo de transferir el dominio existe y que no exige perpetuidad, como aquí se ha planteado, ni tampoco exige que sea permanente en el tiempo. Cuando pasen las olas, observará que los documentos que el Ministerio Público denomina actas no son más que borradores. Cuando pasen las olas, su señoría no podrá sino concluir cuán indebida es la noción de instrumentalización del mercado usada por los acusadores. El mercado como algo físico puede estar en el imaginario colectivo, pero acá el mercado bursátil es un complejo y sofisticado sistema operativo en base a mecanismos de inteligencia artificial. Cuando pasen las olas, me queda muy poco, señoría, pero es un tsunami de olas. Cuando pasen las olas, su señoría, se verá que los acusadores desmontaron y confundieron no solo el nombre del delito, sino que también la identificación del bien jurídico, la comprensión e interpretación del tipo, las exigencias de los delitos de peligro abstracto y los planos objetivos y subjetivos del tipo. Cuando pasen las olas, y esto es muy importante, su señoría podrá advertir que las operaciones no tuvieron ningún efecto distorsionador sobre el mercado bursátil. Cuando pasen las olas, su señoría no podrá, sino que concluir que la circunstancia de estar ante un delito de peligro abstracto no implica que cualquier conducta sea subsumible en el tipo, pues se requiere idoneidad manipulativa ex ante, que no es igual a exigir un resultado, que no es igual a exigir un peligro efectivo, que no es igual a exigir una intención especial o intención trascendente, como acá se ha dicho, que es simplemente, su señoría, la cualidad de la acción de potencialmente alterar el precio del mercado de un valor y de ese modo la oferta y la demanda sobre él. Cuando pasen las olas, su señoría, no podrá sino concluir que la manipulación no es administración desleal como se pretende en el caso 6 y que naturalmente no estaba tipificado a esa fecha. Cuando pasen las olas quedará demostrado que en este juicio todas las conductas imputadas a nuestro representado no son típicas. Y finalmente, su señoría, cuando pasen las olas, cuando vuelva la calma, amaine la marejada, su señoría advertirá que la única manipulación que existió en el presente caso es la manipulación fáctica, conceptual y jurídica. Antes lo fue procesal, en la que debieron incurrir los acusadores para acomodar los hechos a una improcedente imputación penal. Su señoría, cuando se calme las aguas, verá la arena en la playa y advertirá que la posición de mi representado, cuya inocencia se presume, está incólume, y observará que de la acusación del Ministerio Público, vuestra señoría, y de la adhesión de los adherentes particulares, no queda absolutamente nada. Se ha tratado de un estéril y costoso esfuerzo por criminalizar conductas donde no hay ilicitud alguna.
quedarán a la vista, su señoría, los vestigios de los intereses de grupos empresariales, intereses económicos subalternos que durante largos años, su señoría, instrumentalizaron el derecho penal para intentar obtener ventajas económicas indebidas, al punto que solicitamos, su señoría, desde ya, que cuando con el mérito de la prueba que se aporte constate la imposibilidad de dictar sentencia condenatoria y deba absolver, espero, de todos los cargos a nuestro representado, que ha sido objeto de más de 8 años de investigación, de 2 años de juicio oral, condene también ejemplarmente en costas, muy particularmente al querellante instrumental, señor Lobo. La absolución y condena en costas ha de ser, su señoría, la reparación del daño causado, no solo al señor Mota, sino que a toda la institucionalidad de la persecución penal en nuestro país. Muchas gracias, señor, por la paciencia. Abogado defensor, de acuerdo todos los abogados defensores, de acuerdo a la ritualidad procesal, mañana corresponde hacer la consulta al imputado si va a tomar la palabra. Lo decimos porque ya estamos en la hora que habíamos prefijado para el funcionamiento y razonablemente lo esperable para mañana. Entonces, esa pregunta creemos que es más válida ahora y día contestarla para el orden y si no pedirle al Ministerio Público que comience con la prueba. ¿Lo hablaron ustedes con el señor Mota? Así es, su señoría, y efectivamente, tal como lo señaló el señor presidente el viernes pasado, efectivamente, este es una de las oportunidades en la cual puede declarar el acusado conforme al artículo 98, por lo demás, del Código Procesal Penal, y también puede hacerlo en una etapa futura. En consecuencia, por ahora, el acusador no va a prestar declaración, sin perjuicio que lo puede hacer más adelante. Okay. Juicio que vamos a hacer la pregunta formal y todo, pero para que el Ministerio Público sepa y los acusadores sepan el orden. Entonces, si quiere lo hacemos de inmediato para no hacerlo simplemente con formalidad mañana. ¿Le podemos acercar el micrófono, señor Mota? Señor Mota, sus abogados nos dicen que usted en este momento va, frente a la pregunta si va a declarar, va a guardar silencio. ¿Eso es así? Efectivo, no por el momento. Ok. Entonces, ya mañana estamos en condiciones entonces de empezar con la prueba derechamente, así que para que tomen la nota correspondiente, Ministerio Público y acusadores, y también la defensa, por cierto. ¿Sabe qué persona mañana va o con qué diligencia? No, lo tenemos que revisar en el transcurso de la tarde, atendido el hecho de que si bien teníamos previsto esta circunstancia de que el acusado no iba o podía no hacer uso de declarar como medio de defensa en esta etapa del juicio, lo tenemos que chequear durante el día de la tarde. Así que, pero vamos a tener prueba disponible el día de mañana, digamos, eso no hay inconveniente. Uh-huh. Señoría, tal como lo hicimos la vez anterior y que fue para ambos lados, tanto la prueba de la defensa como la prueba del Ministerio Público, si es posible que el Ministerio Público nos informe cuando tome las decisiones de la tarde qué testigo viene mañana para efectos de estar preparado. ¿Es posible eso, fiscal? Sí, señoría, en cuanto tengamos la información y la confirmación de parte de los testigos, no hemos podido volver a la Fiscalía, por lo tanto no tenemos la información de parte de las personas que están a cargo de la... Y para evitarnos los reclamos, ¿eso significa una comunicación telefónica, por correo electrónico? Pero lo que hacíamos en la vez anterior, le indicábamos a alguno de los abogados defensores vía WhatsApp la situación, digamos, de cualquiera de los testigos. No sé si eso les acomoda, si quieren indicarnos algunos, si a todos, yo no tengo inconveniente en poder informárselos a todos. Una lista. Sí, no hay problema, su señoría. Si quiere, la fiscal Jimena Chong se puede comunicar conmigo. Hoy día vamos a tener el inconveniente que produce esta decisión de conocerlo hoy día y que la Fiscalía tenga que organizarse para mañana. Entendemos que los siguientes días esto va a tener un orden más específico donde podamos ir consultando previamente en la misma audiencia, ojalá, cuál va a ser la prueba para el día siguiente. Así que... Así fue durante el Así que ahí va a tener esa comunicación pendiente. Señores, muchas gracias. Vamos a renovar este juicio mañana. Muchas gracias.